ingeniero industrial David Cárdenas, Gonzalo, ha presentado hace unos días su tesis doctoral, presentada precisamente en la Escuela Politécnica Superior, que explica y cuantifica cómo la combinación de cargas laborales y familiares influyen en el estrés laboral. Hoy David nos va a decir, bueno, pues hay algunas de las variables que tienen como objetivo reducir ese estrés. Precisamente está aquí con nosotros. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Creo que es el primer estudio que se realiza combinando el estrés laboral con el familiar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, esta idea surgió hace 3 años desde el Departamento de Ingeniería Civil en el área de organización de empresas, en la cual, pues bueno, debido a la situación que estábamos viviendo, pues fuimos encaminándonos un poquito a ver cómo influía ese estrés en el mundo laboral y familiar. Hasta la fecha se habían hecho estudios de cómo afectaba en el mundo laboral o en el mundo familiar, pero bueno, esa combinación no se había tocado demasiado. Entonces fue un reto por parte de la universidad y yo creo que bueno, pues los resultados han sido bastante buenos y optimistas, ¿no? ¿En qué medida afecta ese estrés? Ese estrés o la probabilidad, vamos a hablar de probabilidades de sufrir estrés, aumentan vertiginosamente cuando combinamos esas cargas laborales, como por ejemplo el ritmo de trabajo o trabajar con plazos ajustados, o incluso el número de horas trabajadas con cargas familiares, como por ejemplo el cuidado de niños o la realización de tareas domésticas del hogar, influye hasta un 60% respecto a las probabilidades iniciales, ¿no? Entonces de ahí la importancia que tengamos en realizar estudios encaminados a reducir esas probabilidades con el objetivo fundamental, como digo en mi tesis, de mejorar la calidad de vida de las personas, que eso es de lo que se trata, ¿no? Y esto además un estrés que ha ido aumentando con el paso de los años. Sí, efectivamente, esas probabilidades quizá han estado durante muchos años, lo que pasa que bueno, pues a medida que va cambiando el mundo laboral y familiar, pues se ven más acusadas y más afectadas a la calidad de vida. Y consecuentemente tienen sus trastornos físicos y psicológicos que muchas veces pues bueno, son irremediables, ¿no? O sea, consecuencias, ese estrés al final va a acarrearnos en nuestra salud, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho también se estudia o se tienen en cuenta en este estudio pues bueno, esos efectos que pueden estar relacionados directamente con el estrés laboral y familiar, ¿no? ¿Qué efecto, por ejemplo? Bueno, pues podemos tener efectos físicos como desde efectos cardiovasculares, en dolores de musculatura, etcétera, ¿no? Dolores de cabeza, están tipificados como graves e incluso como, pues bueno, dentro del mundo laboral, importantes para atajarlos de alguna manera, ¿no? Y si a alguien le está ocurriendo esto, ¿no? Que tiene un estrés tanto laboral como familiar, porque tiene, bueno, pues a lo mejor es familia numerosa, ¿cómo lo combatimos? En el estudio se han planteado diversas medidas, ¿no? O variables que denominamos variables amortiguadoras, que van a reducir ese efecto o esos efectos, van a reducir la probabilidad de sufrir altos niveles de estrés, ¿no? El tener, por ejemplo, un control del trabajo que nosotros realizamos en el mundo laboral, o tener incluso un apoyo social alto, apoyo de nuestros jefes, de nuestros compañeros dentro del sector laboral, pueden reducir sensiblemente esos factores, o incluso la realización de actividades de ocio y deporte, o más allá, los aspectos de conciliación relacionados con las cargas familiares, pues pueden ser decisivas para reducir esas probabilidades y muy importantes, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene presión laboral, ¿no? Bien sea a lo mejor por sus jefes. Sí, muchísima gente, y de ahí que bueno, pues esos aspectos se puedan tocar desde las empresas, incluso desde los departamentos de recursos humanos, atacando directamente a, pues bueno, a variables como el apoyo social o el control, que bueno, simplemente con formación y con apoyo, bien dicho, pues se puede reducir esos niveles de estrés, ¿no? Un control que tenemos de nosotros mismos. Eso es, el control, la variable de control que hemos estudiado ha sido el control que nosotros tenemos de nuestro propio trabajo cuando realizamos esas tareas en cualquier ámbito laboral. Podemos tener poco control, es decir, o mucho control. Si tenemos mucho control de la situación, probablemente la posibilidad de tener más éxito en nuestro trabajo y la probabilidad de disminuir esos niveles de estrés pues sean mayores, ¿no? Eso en cuanto al mundo laboral. ¿Y en cuanto al mundo familiar? En cuanto al mundo familiar hemos tocado variables como el apoyo, como el cuidado de niños o la realización de tareas domésticas del hogar, que lejos de pensar que muchas veces pues, actúan como factores negativos, pues ha demostrado que la realización de tareas domésticas del hogar, cuando las cargas elevadas son altas,
reducen sensiblemente la probabilidad de sufrir niveles de estrés. O sea, que nos ponemos, por ejemplo, a planchar, ¿no? Bueno, en cierta medida, están parametrizados esos valores. Y nos relajamos un poco más, o y de hecho, o empíricamente se ha demostrado que efectivamente pues, pueden reducir sensiblemente esos niveles de estrés, ¿no? O incluso efectos contrarios, ¿no? En conjunto con combinación con las cargas familiares. Si estudiamos, por ejemplo, las actividades de ocio y deporte, en gran medida pues, también pueden ser perjudiciales para obtener niveles de estrés altos, ¿no? Entonces tampoco nos podemos pasar realizando tareas de ocio y deporte, porque también perjudican sensiblemente a la probabilidad o afectan sensiblemente a la probabilidad de sufrir niveles de estrés altos. Por lo tanto, tenemos que seguir una línea, un equilibrio, que yo creo que es al que tenemos que ir, porque muchas veces pues, bueno, perdemos un poco esas nociones, ¿no? Por ejemplo, sí que has comentado, ¿no?, actividades de deporte sí, ventajosas en cuanto al estrés laboral. Efectivamente. Irnos a correr o al gimnasio, donde queramos. Sí. Pero en cuanto al familiar, no. En cuanto a familiar también, estamos hablando siempre de la combinación, es decir, podemos combinar ciertos parámetros en el mundo laboral y en el mundo familiar. En cuanto, evidentemente, esas probabilidades no son las mismas. Si combinamos cargas laborales bajas o cargas laborales altas con, por ejemplo, actividades de ocio y deporte, quizá unas afectan más que otras, ¿no? El hecho está de que cada uno nos encuadremos un poco en la situación que estamos viviendo y ahí pues podremos mejorar sensiblemente esa probabilidad de sufrir estrés y consecuentemente, como he dicho antes, mejorar la calidad de vida que tenemos, ¿no? Bueno, pues estudios, ¿no?, importantes para no tener, ¿no?, en un futuro problemas de salud, que en eso vais a seguir trabajando. Sí, ¿no? Estamos trabajando, hay líneas abiertas, incluso se están estudiando otras variables como accidentabilidad laboral, salud e higiene laboral, etcétera, ¿no? Variables con repercusión bastante importante, creo yo, hoy en día en el ámbito laboral, ¿no? Y que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Pues David, muy interesante, de verdad, esta tesis tendremos en cuenta estos consejos que nos has dado. Gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias.